Lo sabemos. Son tiempos difíciles y salir de la pobreza parece un sueño cada vez más lejano. Pero, ¿te vas a dejar vencer? No, no lo harás. Por eso entraste a este video y lo cierto es que has hecho una gran elección. Porque te diremos algo, las personas estoicas no simplemente sobreviven a la pobreza, aprenden a vivir en ella con determinación y una gran fortaleza mental, para luego escapar de ella. Y es que una persona estoica es fuerte y disciplinada en los momentos más difíciles. Es inquebrantable y nunca se rinde, porque el estoicismo te enseña a ser creativo, a ver las derrotas y los problemas como oportunidades para mejorar y crecer. Con esta filosofía vivió el gran emperador romano Marco Aurelio, y dejó un legado del que se sigue estudiando actualmente. Quienes aplican el estoicismo en las finanzas convierten todo ese poder mental, esa fortaleza espiritual y la disciplina en oportunidades para generar dinero y crear riqueza. Presta mucha atención, porque te enseñaremos las 7 mejores lecciones estoicas para escapar de la pobreza. 1. Vence la necesidad del placer inmediato y te alejarás de la pobreza. Somos simples mortales, personas que viven y mueren por satisfacer sus deseos y placeres. Fuimos diseñados para sobrevivir, pero a través del tiempo nos convertimos en adictos a los placeres inmediatos. Somos la sociedad de la gratificación inmediata. Y sí, es cierto, a veces es realmente difícil contener esos impulsos. Es una batalla constante entre la mente y el cuerpo, porque cuando el cuerpo quiere alimentarse, puede comer hasta llenarse, pero también hasta quedar a reventar. Cuando queremos tomar unos tragos para relajarnos del estrés diario, la mayoría se deja llevar y termina bebiendo de más. Luego al otro día vienen arrepentimientos y la resaca. Esto pasa muy a menudo, porque cuando el cuerpo quiere algo, resulta más fácil complacernos que detenernos un momento para pensar, para analizar la situación y decirnos, no, es suficiente, demasiada satisfacción. ¿Y qué ocurre en todas esas ocasiones que no nos detenemos? Cedemos, y esto generalmente termina costándonos mucho dinero. Te has levantado un día después de una gran fiesta y descubres que gastaste muchísimo dinero de más. Y lo peor es que a veces ni recuerdas en qué o cómo lo gastaste. Pero eso no importa realmente, porque ahora debes lidiar con el hecho de que complicaste tus finanzas o quizás hasta te endeudaste. ¿Valió la pena? También pasa lo mismo con demasiadas comidas fuera de casa o con demasiadas compras de cosas innecesarias, solo para satisfacer un impulso momentáneo. Y así malgastamos el dinero que tanto nos cuesta ganar y reducimos nuestras posibilidades de escapar de la pobreza. Una manera de evitar caer en esta trampa de la satisfacción y la adicción al placer es preguntarnos, ¿qué perderé por complacerme y qué me quedará? En vez de solo cegarnos pensando en el placer momentáneo que sentiremos. Cuando quieras ir a cenar nuevamente a un restaurante, pregúntate, ¿qué perderé? ¿Qué me quedará? Lo primero será dinero y lo segundo, calorías de más. Si sigues haciéndolo muy seguido, eventualmente perderás salud, lo que significará más gastos. Y esto no se trata de cohibirnos de todos los placeres de la vida, sino de controlarlos y no ceder ante cualquier impulso. Necesitamos desintoxicarnos del placer inmediato. Las personas que siempre ceden a esos impulsos de conseguir satisfacción inmediata son como adictos que siempre hacen lo que sea necesario para obtener esa dopamina barata, lo que las convierte en personas débiles, sin metas e incapaces de luchar por algo que realmente valga la pena. Porque siempre estarán pensando y trabajando para obtener esa sensación efímera de placer, que poco a poco les robará el tiempo y las oportunidades. Tú, nosotros y nadie quiere eso, porque es una condena a una vida de mediocridad, pobreza y miseria.
Así que el objetivo es ser personas moderadas y cultivar la suficiente fortaleza mental para controlarnos, para darle prioridad al trabajo por metas y no a la búsqueda de satisfacción. Para lograrlo, proponte cumplir metas antes de complacerte y lucha por ser más disciplinado cuando vayas a disfrutar. Aléjate de los excesos. Cada vez que quieras comer de más, tomar de más o gastar de más, detente y pregúntate, ¿qué voy a perder si continúo? ¿Qué me va a quedar? Antes de ir a comer algo delicioso a un restaurante, avanza en ese proyecto que llevas años posponiendo o comienza a aprender una nueva habilidad. Antes de ir a beber con tus amigos, consigue un ingreso extra y cuando vayas a gastarlo, piensa en todo lo que te costó ganarlo o en cómo podrías beneficiarte si le das un mejor uso. Una persona estoica controla su mente y domina su cuerpo. Como decía Marco Aurelio, si no conviene, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Sé dueño de tus inclinaciones. Y probablemente la siguiente lección te ayudará. 2. Fortalécete en la incomodidad. ¿Has oído hablar de Séneca? Es otro de esos grandes personajes de la historia forjado con el estoicismo. Él era un hombre muy rico. Había heredado mucho dinero de su padre y poseía inversiones bastante exitosas por todo el Imperio Romano. Pero a pesar de tener tanta riqueza, no quiso vivir en la abundancia todo el tiempo. Séneca tenía una práctica curiosa. De vez en cuando utilizaba ropa de mala calidad, áspera y sucia, viajaba a pie y dormía en el suelo. Se alimentaba con pan seco y solo bebía agua. ¿Por qué lo hacía? Porque necesitaba sentirse incómodo y cada vez que lo hacía se lo tomaba en serio, para obtener una experiencia genuina. ¿Y por qué necesitaba sentirse incómodo? Porque no quería volverse un hombre dependiente de las riquezas y comodidades para poder ser feliz. Séneca creía que si era capaz de vivir y sufrir las penurias de una persona en condiciones tan precarias, podría superar cualquier obstáculo en su vida. Y lo cierto es que esta práctica lo ayudó a desarrollar una perspectiva más amplia, mucho más de la que tenían los demás hombres ricos del imperio, quienes eran crueles y dependientes del dinero y el poder, porque era lo único que conocían y habían experimentado. Además, claro, de que Séneca construyó una resiliencia increíblemente poderosa que le permitiría enfrentarse a grandes adversidades. ¿Le sirvió de algo? Claro que sí. De hecho, le salvó la vida. Cuando el emperador romano Nerón enloqueció en el poder, acusó a Séneca de malversación de fondos, un crimen castigado con la muerte. Pero para demostrar su inocencia y su desapego al dinero, Séneca le ofreció toda su riqueza a cambio de su libertad. Tal ofrecimiento dejó al emperador sorprendido. Era incapaz de imaginar que alguien que nació y vivió en la riqueza pudiese renunciar a ella de esa manera. La lección de buscar fortaleza en la incomodidad no significa que vivamos mal o nos obliguemos a pasar penurias como Séneca, sino que dejemos de creer que el éxito es alcanzar un estilo de vida cómodo en la que ya no hay motivos para luchar ni esforzarnos. Y para no caer en este error, tenemos que abrazar esas pequeñas cosas incómodas. Es decir, en vez de tomar el ascensor, sube por las escaleras. En vez de ir en el auto hasta la tienda de comestibles, que está a menos de 1 kilómetro, camina. En vez de pagar para que nos hagan cualquier cosa, haz algunas por ti mismo. Esto es necesario para no volvernos dependientes de las comodidades, mientras también nos hacemos débiles y perdemos perspectiva, además de convertirnos en cobardes, porque empezamos a sentir miedo de perder esas comodidades. Comienza a pararte más temprano, estudia algo que te cueste comprender, corre un maratón, aunque lo tuyo no sea correr, ve al gimnasio,
y entrena a pesar de que lo odies. Obligarnos a sentir incomodidad nos ayudará a estar preparados para los tiempos difíciles, para no desesperarnos ni sentir miedo de perder las comodidades que tenemos y así enfocar nuestras energías y recursos en hacer lo necesario, sin importar que haya más incomodidades, para superar esas situaciones difíciles. 3. Conquista tu mente. Dwight D. Eisenhower fue un estadounidense que alcanzó enormes logros en su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada en el frente de Europa Occidental y alcanzó el rango de 5 estrellas como general del ejército. Fue quien planificó y supervisó la Operación Antorcha para recuperar África y la invasión de Normandía. Su papel fue clave para la victoria contra los nazis. Fue el mayor héroe de guerra del siglo. Además, escribió libros sobre su vida y se hizo inmensamente rico. Es probable que sintiera que no había nada que no pudiera lograr en su vida. Y lo cierto es que tuvo razón. En 1949 se enfrentó a uno de sus mayores desafíos, y por voluntad propia, porque nadie podía decirle qué hacer a un hombre como él. Eisenhower se dio cuenta de que sin importar todo lo que había logrado y tenía, seguía siendo un esclavo, porque era adicto al cigarrillo. Se dice que fumaba entre 3 a 4 paquetes diarios, y llevaba alrededor de 30 años haciéndolo. Era un hábito que parecía imposible de dejar. Si has sufrido de este vicio, sabes de lo que hablamos. Cuéntanos en los comentarios tu situación con los vicios. Alguien podría estar en una situación similar. Quizás les des otra perspectiva. Eisenhower se propuso dejar de fumar porque debía cuidar su salud y porque no aceptaría morir siendo un esclavo. Y él sabía que la única manera de dejarlo era de un solo golpe. Así que un día dijo no más, y con una fuerza de voluntad muy poderosa, jamás volvió a fumar en su vida. Gracias a este impresionante logro, pudo vivir más años. Fue líder de la OTAN y luego se convertiría en el presidente número 34 de Estados Unidos. Conquistar su mente le permitió alcanzar su máximo potencial. En el mundo en el que vivimos hay demasiados tipos de adicciones. Ya no es solo el cigarrillo, el alcohol y las drogas. Ahora tenemos el azúcar que genera obesidad y problemas de salud. También están las redes sociales, como TikTok o Instagram. Tenemos los videojuegos, demasiadas series y películas. Y el problema con todas esas adicciones es que dañan nuestra salud y nos quitan mucho dinero. Pero no es lo peor, también nos quitan tiempo. Ese que necesitamos para aprender nuevas cosas, para trabajar y obtener más ingresos, para desarrollarnos, para poder salir de la pobreza, porque para escapar de ella tenemos que trabajar más, estudiar más y esforzarnos más. Necesitamos aprovechar nuestro tiempo al máximo. Así que necesitamos empezar a enfrentarnos a todos esos vicios que nos perjudican y nos mantienen atados a la pobreza. Sabemos que no es fácil, pero también te aseguramos que no es imposible. Solo se requiere determinación y consistencia. Ayúdate estableciéndote metas grandes y pequeñas que te motiven. Y lo más importante, deja de posponerlo. Las adicciones se combaten hoy y todos los días. No esperes a un mañana para el que nunca estarás listo. Conquístate. No permitas que se te vaya la vida siendo esclavo de un vicio. 4. Abraza el minimalismo. Cantón fue un político, militar y escritor romano. Fue muy rico y poderoso, apodado como Cantón el Viejo. Pero lo que lo hacía distinguirse no era su fortuna ni poder, era algo totalmente opuesto, su frugalidad. Y es que Cantón llevó una vida minimalista y muy humilde, a pesar de tener tantos recursos y poder a su disposición.
A menudo era visto con prendas de ropa sencillas y nunca gastaba en extravagancias. Incluso bebía del mismo vino que tomaban sus esclavos y a veces hasta trabajaba junto a ellos en los campos. Su hogar también era un lugar humilde, sin lujos ni grandes comodidades. Cantón se acostumbró a ese estilo de vida por voluntad propia y le sirvió de mucho. ¿Saben a quién no pueden sobornar? A alguien que no le atraen los lujos y tiene mucho dinero. Ese era Cantón. Muchas veces lo intentaron comprar con dinero y regalos para que aprobara leyes que beneficiaban a los ricos corruptos, mientras perjudicaban a los más indefensos, los pobres. Esto lo salvó de una revuelta en la que el pueblo romano, enfurecido por el hambre y la miseria, tomó la justicia por cuenta propia y asesinaron muchos políticos corruptos. Tener una vida minimalista por voluntad propia nos hace fuertes y nos da altas probabilidades de salir de la pobreza, porque llevar este tipo de estilo de vida nos permite ahorrar mucho dinero. No gastaremos en lujos ni en cosas innecesarias, ya que lo básico será suficiente. Por supuesto, no hay que ser extremistas y limitarnos de cualquier placer o jamás gastar en algo más que en lo básico. El objetivo es al menos distanciarnos de los lujos excesivos, del malgasto comprando cosas y prendas de marcas o innecesarias. Solo compra ropa cuando necesites cambiar la vieja y que no sea de marcas costosas. Una genérica también te vestirá. Compra por utilidad. Si necesitas un auto, no compres uno nuevo. Busca uno de segunda mano en buen estado. Este estilo de vida también nos ayuda a evitar caer en la carrera de la rata, ese ciclo enfermizo en el que generalmente cae la clase media. A medida que sus ingresos incrementan, también incrementan sus gastos hasta que los últimos son desproporcionalmente mayores. Quieren vivir en mejores casas, tener mejores autos, ropa de marca y viajes costosos, porque están ganando más dinero y creen que siempre será así, por lo que generalmente terminan endeudándose y se quedan atrapados en ese ciclo interminable. Aprende a vivir de forma frugal, nos permitirá salir de la pobreza. Además, te permitirá vivir con más paz y tranquilidad, porque sabrás que sin importar tu nivel de ingresos, podrás cubrir todas tus necesidades básicas. ¿Cómo es tu estilo de vida? Cuéntanos, queremos conocerte. 5. La paciencia es una virtud. Uno de los principales defectos que tiene la sociedad actual, y que se ve mucho más en los jóvenes, es la falta de paciencia. Estas últimas generaciones quieren tener todo rápido, quieren conseguir todo de un día para otro, y generalmente sin tener que sacrificar mucho o nada, cuando la realidad es que todo logro que vale la pena requiere de tiempo, esfuerzo y sacrificio, mientras no se recibe satisfacción inmediata, como conseguir una carrera universitaria, convertirse en un atleta profesional, ser un gran artista o escritor, aprender un idioma, desarrollar una habilidad. Y el hecho de que la gente desee todo rápido provoca que no quieran luchar y esperar por esas cosas que valen la pena. Así que se conforman con la mediocridad, porque ésta al menos se consigue de forma rápida. Aunque no sea mucho, genera un poco de satisfacción inmediata. Quizás por esto muy pocos escapan de la pobreza, porque para lograrlo se necesita tiempo y hay que tener paciencia para hacer las cosas bien. Además, claro, también exige de mucho esfuerzo y sacrificios, lo que la mayoría no está dispuesta a dar. Es más fácil continuar en esa zona de confort. Octavio se convirtió en heredero de Julio César cuando solo tenía 18 años, pero había sido muy bien educado. Apenas tomó el poder, prometió que superaría las proezas de su padre adoptivo y que llevaría a Roma al siguiente nivel, pero fue cauteloso en decir que lograrlo tomaría tiempo, no porque no se pudiera intentar hacer todo rápido, sino porque él quería hacer las cosas bien.
quería producir cambios profundos que perdurasen en el tiempo, por lo que se dedicó a dirigir desde el Senado, escuchando los problemas y atacándolos desde sus orígenes, no simplemente intentando tapar los efectos. Y lo cierto es que la estrategia le funcionó bien. Él logró transformar a Roma y la hizo pasar de una ciudad de ladrillos a una espectacular ciudad de mármol, donde la prosperidad florecía. Octavio, luego llamado César Augustus, cuando se hizo emperador, pudo hacerlo porque tuvo paciencia y se dedicó a mirar con detalle los problemas, y fue corrigiéndolos uno por uno con mucha disciplina. Si quieres escapar de la pobreza, entiende que necesitas paciencia y trabajo duro. Los grandes resultados no llegan de un día para otro. Trabaja duro, prepárate más, busca otras fuentes de ingresos. Ahorra siempre. Hazlo durante el tiempo que haga falta y verás los resultados. ¿Qué tan paciente eres cuando te estableces metas? ¿Cuál ha sido el logro que más te ha costado conseguir? 6. Abraza las dificultades y no les huyas. La mayoría de las personas que se proponen una meta siempre renuncian o se detienen cuando aparecen las primeras dificultades. ¿Cuántas veces has empezado a ahorrar dinero y luego lo dejas porque tuviste que gastar el dinero por alguna necesidad? Entonces creíste que nunca podrías ahorrar porque siempre sucedería lo mismo y renunciaste. Para salir de la pobreza es necesario abrazar las dificultades y dejar de huirles. Si necesitas más ingresos para pagar tus cuentas y ahorrar dinero, busca un segundo trabajo. Puede ser de medio tiempo. Sí, va a ser difícil porque te agotarás más, pero si no aceptas ese nuevo nivel de dificultad para superar el nivel de pobreza en el que te encuentras, te quedarás estancado ahí. La vida es así y no podemos cambiarlo. De hecho, debemos estar agradecidos de que tenemos la salud, el tiempo y las energías para afrontar más dificultades en pro de mejorar nuestra vida. Otras personas sí tienen limitaciones serias, como incapacidades motoras, enfermedades crónicas, viven en lugares que no dan oportunidades o no cuentan con tiempo. Así que es momento de cambiar el pensamiento y el enfoque. No asumas las dificultades como un castigo o algo negativo, sino como una oportunidad para eventualmente alcanzar algo mejor. Sé positivo y lucha por tus metas. Además, cuando te forjas en las dificultades, cuando aprendes a vivir en ellas, muy pocas cosas podrán quebrarte en la vida. 7. Deja de perder tiempo dándole importancia a lo que piensan o hacen los demás. ¿Sabes por qué muchas personas no logran salir de la pobreza? Porque pierden tiempo dándole importancia a lo que piensan, dicen o hacen los demás. Marco Aurelio decía: ¿cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o piensa? Lo que es completamente cierto. En vez de perder tiempo, concentración y energías prestándole atención a otras personas, dediquémonos a seguir trabajando, a plantearnos proyectos, a iniciar un pequeño negocio, a estudiar y a aprender. Lo que necesitamos hacer para salir de la pobreza. Y no solo se suele perder el tiempo, también se pueden perder oportunidades valiosas, las cuales podemos dejar pasar porque nos importa demasiado lo que alguien más vaya a pensar de nosotros o que nos juzguen. Dinos con honestidad, ¿le das demasiada importancia a lo que otros piensen? ¿Qué has perdido por esta razón? El estoicismo nos enseña a ser fuertes y a crecer en las dificultades. Nos enseña el valor de la fortaleza mental y los buenos hábitos. Aplicar esta filosofía para mejorar nuestras finanzas puede realmente ayudarnos a escapar de la pobreza. Si te ha gustado el video, recuerda darle like para apoyarnos y síguenos para que no te pierdas más contenido como este.